Bien, chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase virtual de física, entonces denominada física cuarto y quinto pre. Muy bien, para lo cual quiero pedirles si se ve la imagen, se ve mi pantalla en vuestros monitores. Sí, se ve. Listo, ok, gracias. Muy bien. Listo, chicos, comenzamos. Muy bien. El capítulo que vamos a tratar hoy día es el capítulo 2, análisis dimensional. Muy bien, vamos a comenzar con el nivel básico. ¿Listo? Muy bien, conceptos básicos. Vamos a primero definir qué es una magnitud física. Dice, es todo aquello que se puede expresar cuantitativamente. Esto significa que es todo aquello que puede ser medido, para lo cual usaremos una unidad de medida. Muy bien. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, ¿no? El tiempo es una magnitud, la rapidez, la densidad. ¿Por qué son magnitudes? Porque pueden ser medidos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de un viaje en bus puede durar 15 minutos, la rapidez de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y la densidad del agua dulce es 1 gramo por centímetro cúbico. Muy bien, entonces, todos son magnitudes, ¿por qué? Porque son susceptibles a ser medidos. Muy bien, pero existen cosas que no se pueden medir, como por ejemplo los sentimientos, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Si tú dices a tu enamorada, amor, te quiero 1000 corazones, entonces, ¿eso es cierto? No, eso no existe, no se puede medir el amor. Entonces, los sentimientos, los valores, no pueden ser medidos. Muy bien, entonces por lo consiguiente no son magnitudes. Muy bien, continuamos. Clases de magnitudes físicas. Muy bien, tenemos acá el cuadro de las magnitudes físicas. Entonces se dividen por su naturaleza en magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y magnitudes tensoriales. Y por su origen se dividen en magnitudes fundamentales, magnitudes suplementarias y magnitudes derivadas. Muy bien, cabe recalcar que las magnitudes suplementarias también se denominan magnitudes auxiliares. Muy bien, ¿listo? Ahora hablaremos del Sistema Internacional de Unidades. Así como existe un Sistema Internacional de Unidades, también existe un sistema inglés, llamado también anglosajón, ¿ya? Muy bien. Listo, pero vamos a hablar específicamente en este momento del Sistema Internacional de Unidades. Muy bien, dice, el Sistema Internacional de Unidades se puede abreviar con la sigla SI. Dice, el Sistema Internacional representa la culminación en el intento de homogeneizar las unidades en las ciencias y la técnica. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que antiguamente existían en los países diferentes unidades para medir, ¿no?, las magnitudes. Entonces, para que haya un solo lenguaje universal en cuanto a las unidades, entonces, mediante convenciones, entonces se llega a plantear que haya un solo sistema, ¿no?, al cual se llama Sistema Internacional de Unidades. Muy bien. ¿A qué se refiere en la ciencia y la técnica? Se refiere a lo siguiente, ¿no? En la ciencia se refiere que todos los estudiantes de colegios, universidades, institutos y los científicos tienen que utilizar este sistema. Y en la técnica que los ingenieros, médicos, topógrafos, etcétera, también tienen que utilizar este sistema. Muy bien. ¿Listo? Dice, el Perú adopta al Sistema Internacional de Unidades por la Ley 23.560 del 31 de diciembre de 1982, como el Sistema Legal de Unidades de Medidas del Perú, abreviado con la sigla SLUM. Muy bien. Esto significa que el Perú, mediante el SLUM, nos dice que tenemos que usar al Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Muy bien. El SLUM comprende, dice, las unidades de medida, sus definiciones y símbolos. O sea, el SLUM, que adopta el Sistema Internacional, nos dice cómo debemos usar las unidades, sus símbolos y las definiciones.
sus equivalencias y símbolos. La regla de uso de escritura de unidades, múltiplos, submúltiplos y símbolos. La regla de representación de valores numéricos, ¿no? De fechas y del tiempo. Muy bien. Reglas de uso de unidades, prefijos y valores numéricos en cálculos, conversiones y redondeo. O sea, todas estas reglas nos da el sistema internacional. ¿Y quién nos dice que usemos? El SLUM nos dice que usemos en el Perú. Muy bien. La estructura del sistema internacional está representado por magnitudes fundamentales, que son 7, no te debes olvidar, magnitudes suplementarias o auxiliares, que son 2, y las magnitudes derivadas, que son muchas. ¿Por qué son muchas? Porque según va avanzando la ciencia y la tecnología, obviamente van apareciendo nuevos parámetros, entonces nuevas magnitudes, ¿ya? Muy bien, entramos ahora. 1. Magnitudes fundamentales o unidades base. Muy bien, tenemos que conocer entonces quiénes son las magnitudes fundamentales y sus unidades base. Muy bien, para eso tenemos el siguiente cuadro. Recuerdo, las magnitudes fundamentales son 7 y vamos a estudiar a las unidades base según el sistema internacional. Cómo nos dice, ¿no? Y cómo debemos escribir y todo eso, los símbolos y todo eso. Muy bien. Comenzamos entonces. La primera magnitud fundamental es la longitud, que tiene como ecuación dimensional este símbolo ED, significa ecuación dimensional. Muy bien, entonces, repito, este símbolo ED significa la ecuación dimensional ¿de quién? De la magnitud. Muy bien. Entonces, la ecuación dimensional de la longitud es L mayúscula, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es su unidad? ¿Cuál es su unidad en el sistema internacional? El nombre de su unidad es metro y su símbolo es M minúscula. Solo se puede usar M minúscula. No se puede usar otra letra, ni en mayúscula, ni con abreviatura MTS, ni nada de esas cosas. ¿Ya? Esa es la regla que nos da el sistema internacional. Muy bien, continuamos. La siguiente magnitud es la masa. Su ecuación dimensional es M mayúscula. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Su símbolo es kg minúscula. Muy bien. La siguiente magnitud fundamental es el tiempo. ¿Ya? Su ecuación dimensional es T mayúscula. Su unidad en el sistema interno es segundo y su símbolo es S minúscula. Muy bien. La siguiente magnitud fundamental es la temperatura termodinámica, su ecuación dimensional es teta, símbolo griego, su unidad en el sistema internacional es Kelvin y solo se coloca K mayúscula. Muy bien, listo, sigamos. La siguiente magnitud fundamental es la intensidad de corriente eléctrica, su ecuación dimensional es I mayúscula, su unidad es el ampere o amperio, también su símbolo es A mayúscula. ¿Ya? La siguiente magnitud fundamental, la intensidad luminosa, su ecuación dimensional es J mayúscula, su unidad es la candela, ¿no? Y su símbolo es CD minúscula. Muy bien, la siguiente es la cantidad de sustancia, su ecuación dimensional N mayúscula, su unidad es mol y también su símbolo es mol, ¿ya? No se puede colocar M acá porque se confundía con metro, entonces se coloca mol también por eso. ¿Ya? Muy bien, entonces, estas son las 7 magnitudes fundamentales que tienes que conocer. ¿Y qué tienes que saber bien para este tema de hoy día? Tienes que saber bien la ecuación dimensional de cada uno de ellos y también sus unidades. ¿Ya? Entonces, no te olvides, tienes que saber bien las ecuaciones dimensionales y también sus unidades. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Siguiente. Continuamos. Muy bien. Antes de entrar a hablar de magnitudes derivadas y también de las auxiliares, tenemos que saber un poquito del análisis dimensional, de la teoría de análisis dimensional. Entonces, por eso antes nos vamos a anticipar con esto, para poder entender mejor lo otro. ¿Ya? Muy bien. Dice, ¿qué es el análisis dimensional? Dice, es la relación que existe entre las magnitudes fundamentales con las derivadas. Eso es análisis dimensional, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos en este cuadrito, la potencia depende de quién, de la resistencia eléctrica y de la corriente al cuadrado, ¿no? En este caso, la potencia depende de una magnitud fundamental que es la corriente eléctrica y la resistencia te puede colocar en función de otros fundamentales. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son los fines y objetivos del análisis dimensional? ¿Por qué estudiamos análisis dimensional? Dice, 1, para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas. O sea, ¿cómo yo sé que una fórmula es correcta? Gracias al análisis dimensional.
¿Mediante qué? Mediante el principio de homogeneidad dimensional. ¿Ya? Listo. Ahora, también, ¿cuál es el otro objetivo? Determinar las fórmulas físicas empíricas. O sea, con esto podemos obtener fórmulas físicas de laboratorio, o sea, obtenidas experimentalmente. ¿Ya? Y saber si son correctas o no, y de acuerdo a eso colocarle una constante de proporcionalidad para que esa fórmula sea lo más, se aproxime lo máximo al fenómeno que se está estudiando. Muy bien, ahora sí, estudiamos las ecuaciones dimensionales. Entonces, las ecuaciones dimensionales están simbolizadas con el símbolo ED. ¿Qué son las ecuaciones dimensionales? Son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. Muy bien, la notación. Muy bien, cuando tú veas en este curso una X simplemente así, se lee letra X, ¿no? Como en cualquier curso, ¿no? Pero cuando ya veas una letra X con un corchete, este corchete es el operador dimensional, ¿ya? Entonces, cuando leas una letra, sea mayúscula o minúscula con un corchete, esto se lee ecuación dimensional de X o de la magnitud de X, ¿ya? Recuerda que también magnitudes se pueden conocer con el nombre de parámetro. Muy bien, entonces, toda magnitud derivada depende de las 7 fundamentales, como ves en esta ecuación, ¿ya? Y los exponentes son las dimensiones, ¿ya? Muy bien, reglas del análisis dimensional. Muy bien, comenzamos con la primera regla de análisis dimensional, dice. 1. Las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas para las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. Esto es importante, no te olvides. Se va a utilizar el álgebra como conocemos cuando haya multiplicación, división, potenciación y radicación. En magnitudes derivadas vamos a aplicar eso y vamos a explicar eso más detalladamente. Pero no te olvides, ya estamos hablando de esto. Muy bien, 2. Los números, ángulos, logaritmos y razones trigonométricas se denominan, ¿qué cosa? Constantes numéricas o constante numérica. Son adimensionales, o sea, esto significa sin dimensiones, es decir, su dimensión está representada por la unidad. Muy bien, si X fuera una constante numérica, entonces la ecuación dimensional de X obviamente está en función de las fundamentales, pero recuerda que no tiene dimensión, por consiguiente los exponentes son ceros de todo. Entonces, por consiguiente, la ecuación dimensional de una constante numérica es igual a 1. Esto se denomina adimensional, sin dimensiones. Ejemplos, ¿no? Una constante numérica es un número irracional, por ejemplo, raíz de 3. ¿Cuál es su ecuación dimensional? 1. Otra constante numérica es raíz de 3 cuartos, ¿no? Es un número, 3 cuartos es una fracción, ¿no? Se puede colocar como decimal también. Entonces, ya que es un número, es una constante numérica, su dimensión es 1. Otra constante numérica es el coseno de omega t más phi. Como es una función trigonométrica, este coseno existe gracias a este ángulo. Todo lo que está en paréntesis es el ángulo. Entonces, coseno de todo eso será un número. Por consiguiente, la ecuación dimensional del coseno de un ángulo sale 1. Ahora, igual, logaritmo de 100. Entonces, logaritmo de 100 es un número. Entonces, la ecuación dimensional de un logaritmo también es 1. Muy bien, ahí están los ejemplos, ¿no? Listo. Ahora entramos a la tercera regla dimensional. ¿Qué dice la tercera regla dimensional? Dice, al efectuarse una suma o resta de magnitudes de la misma dimensión, el resultado será la dimensión referida. No puede sumarse o restarse si no tienen la misma dimensión. Muy bien, interesante. Vamos con los ejemplos de esto, de la tercera regla dimensional. Entonces, hay que tener mucho cuidado acá. Por ejemplo, en el álgebra convencionalmente, L menos L es 0, ¿no? L menos L es 0 en álgebra. Pero en ecuación, esto ya no es álgebra. L es longitud y longitud. Entonces, una longitud menos otra longitud, ¿qué resulta? Una longitud. O sea, en física, en ecuaciones dimensionales, entonces no se cumple con la resta como en el álgebra. ¿Ya? Entonces sigue siendo L. Por ejemplo, ¿no? LMT menos 2 más 5, LMT menos 2 ya son las mismas dimensiones, pero en el álgebra esto sería 1 más 5 sería 6, ¿no? 6 MLT menos 2.
Pero no es álgebra, pues, esto es física. Si son dimensionalmente iguales, entonces sale la misma dimensión, ¿ya? Igual acá, i a la menos 1 por t cuadrado, menos 30i menos 1 por t cuadrado. Entonces, no es pues álgebra, no se resta. Entonces, como son la misma dimensión, sale la misma dimensión, ¿ya? Ahora, pero, LM cuadrado más mt menos 3, estos dos son dimensionalmente diferentes. Entonces, esto es dimensionalmente incorrecto. Esta suma no se puede desarrollar. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que ya, recapitulamos un poquito, ¿ya? Que cuando hay multiplicación, división, potencia y raíz, sí cumple, dice, con el álgebra. Pero cuando hay sumas y restas, no se cumple con el álgebra. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Entonces, por esto es que aparece el principio de homogeneidad dimensional, o también llamado principio de Fourier. Entonces, en una ecuación matemática o física cualquiera, como esta A más B es igual a C menos D, es una ecuación cualquiera, si yo aplico el operador dimensional para que A y B se puedan sumar, ¿cómo deben ser? Dimensionalmente iguales. Y de igual manera, para que C y D se puedan restar, deben ser dimensionalmente iguales. Entonces, a una fórmula física cualquiera, si aplicamos el operador dimensional, resultaría de esta manera entonces. Repito, para que A y B se puedan sumar, deben ser dimensionalmente iguales. Y para que C y D se puedan restar, deben ser dimensionalmente iguales. Entonces, cuando se aplica el operador dimensional, entonces se pierde las propiedades del álgebra para sumar y la resta. ¿Ya? Es otra aplicación, que es el principio de homogeneidad dimensional. Muy bien, 2. Magnitudes suplementarias o auxiliares. Una vez ya que hemos conocido ahora las reglas dimensionales y el análisis dimensional, ahora podemos explicar más detalladamente las magnitudes suplementarias o auxiliares. Muy bien. ¿Qué son las magnitudes suplementarias o auxiliares? Son aquellas magnitudes de contenido básicamente geométrico. Entonces, en las convenciones para obtener las unidades del sistema internacional fueron mencionadas por Alemania. Alemania fue la que pidió que se incluyeran. Entonces, y aparte de ahí se utilizan. La primera magnitud suplementaria o auxiliar es el ángulo plano. ¿Qué es un ángulo? Es un número. Por consiguiente, su ecuación dimensional es 1. Su unidad es el radian, se simboliza RAD. La siguiente magnitud suplementaria o auxiliar es el ángulo sólido. ¿Qué es un ángulo sólido? También es un número, por ser ángulo. Entonces, su ecuación dimensional es 1. Su unidad es el esteroradian, su símbolo es SR. Muy bien, ahora sí entramos a las magnitudes derivadas. Muy bien, ¿qué eran las magnitudes derivadas? Dice, son aquellas magnitudes que dependen de las fundamentales, están en función de las fundamentales, a través de las ecuaciones dimensionales. Muy bien, ahora sí vamos a estudiar específicamente estas magnitudes. Listo. Ya. Muy bien, entonces, para eso vamos a colocar un número de orden. No necesariamente si ese número de orden, puede estudiarlo en desorden también, pero se recomienda porque una magnitud depende de la anterior, entonces está en un orden secuencial. Ya vamos a saber el nombre de la magnitud, su símbolo, la fórmula física más común, la ecuación dimensional y su unidad. Es lo que nos importa saber, la ecuación dimensional de la magnitud derivada y su unidad. Muy bien, comenzamos entonces con la primera. Es el área, ¿no? Se simboliza con una A mayúscula. Su fórmula más sencilla es el área de un rectángulo, ¿no? Área de un rectángulo es base por altura. Muy bien, profe. Listo. Entonces, eso desde primaria es aprendido, ¿no? Entonces, yo quiero saber la ecuación dimensional del área. Entonces, se aplica el operador dimensional. Y recuerdas que cuando era multiplicación, se aplica sin problema el operador dimensional para todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, listo. ¿Cuál es la ecuación dimensional del área? Muy bien. ¿Qué es una base? Una base de un cuadrado es una longitud, o de un rectángulo en este caso. Es una longitud, entonces es L. Una base, su dimensión es L. Muy bien. Estamos llevando a la magnitud derivada en función de la fundamental. Muy bien. ¿Qué es una altura? Es otra longitud. Entonces, la altura es otra longitud. Entonces,
la ecuación, L por L, L cuadrado, ¿no? Entonces, la ecuación dimensional del área es L cuadrado. Muy bien. ¿En qué se mide la longitud en sistema internacional? Se mide en metros. Como está al cuadrado, su unidad será metros cuadrados. Entonces, repetimos. La ecuación dimensional del área es L cuadrado y su unidad es metros cuadrados. Muy bien. Siguiente magnitud derivada. Volumen. Una fórmula muy conocida. Entonces, el volumen es área de una base por una altura. Como es multiplicación, recuerda que se puede aplicar el operador dimensional sin problema. La ecuación dimensional del volumen es igual a la ecuación dimensional del área por la ecuación dimensional de la altura. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual la ecuación dimensional de un área? La dimensión de cualquier área, también se le puede conocer con el nombre de superficie, es L cuadrado. Entonces, por consiguiente, la dimensión del área es L cuadrado. Y de una altura es L nada más, porque es una longitud. Entonces, L cuadrado por L, L cubo. Por consiguiente, la ecuación dimensional del volumen es L cubo. Muy bien. Listo, sus unidades, metros cúbicos en el sistema internacional, obviamente. Siguiente magnitud, velocidad lineal. Su símbolo es V minúscula. Entonces, ahí está su fórmula, ¿no? Listo. Profe, ¿y cómo me aprendo todas las fórmulas? No te preocupes. Según vayamos haciendo los temas, vamos a estar ahí haciendo las fórmulas. Pero acá estamos haciendo un pequeño resumen, porque el primer tema es análisis dimensional. Muy bien, aplicamos el operador dimensional. Como es una división, se aplica sin problemas. El operador dimensional se aplica para todos. ¿Cuál es la dimensión de una distancia? La distancia, ¿qué es? Una magnitud fundamental, es una longitud. Y del tiempo es t mayúscula. Por consiguiente, la ecuación dimensional de la velocidad lineal será entonces igual a ¿qué? A LT menos 1. Muy bien. Listo, sus unidades será metros por segundo. Muy bien, siguiente magnitud derivada. La aceleración lineal. Su ecuación dimensional es A minúscula, perdón. Entonces, su fórmula más conocida es A es igual a la variación de la velocidad sobre tiempo. ¿Cuál será la ecuación dimensional de la variación de la velocidad? Entonces, las variaciones tienen la misma dimensión que la magnitud de la cual estamos pidiendo la variación. Entonces, si es variación de la velocidad, entonces tiene la misma dimensión que la rapidez o velocidad, LT menos 1. Entonces, dimensión de la variación de la velocidad, LT menos 1. Dimensión del tiempo, T. Como este T está con signo 1 acá, ¿cómo sube arriba? Con signo cambiado. Entonces será L, ¿no es cierto? Menos 1, T menos 2. Entonces la ecuación dimensional de la aceleración lineal es LT menos 2. Unidades se miden en metros por segundo al cuadrado. Ahí está, muy bien, listo. Continuamos, muy bien. 5. Fuerza. La fórmula de fuerza más conocida, la fórmula de fama, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Como es multiplicación, se aplica sin problema el operador dimensional. Entonces, dimensión de la fuerza es dimensión de la masa por dimensión de la aceleración. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la dimensión de una masa? Es M mayúscula, ¿no? Porque es fundamental. La ecuación dimensional de una masa es M mayúscula. La dimensión de la aceleración ya la hemos calculado, ¿no? Entonces, LT menos 2. Entonces, la ecuación dimensional de la fuerza será entonces MLT menos 2. Muy bien, por consiguiente, sus unidades, ¿cuáles serán? Entonces, la masa se mide en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Por consiguiente, al multiplicar estas unidades, sale una unidad especial llamada Newton, su símbolo N mayúscula. Entonces, la fuerza se mide en newtons. ¿En qué? En el sistema internacional. Muy bien, la 6, momento o torque, símbolo M sub 0 o M sub O. Su fórmula más sencilla es fuerza por brazo de acción. Como es multiplicación, se aplica sin problema el operador dimensional. Entonces, la ecuación dimensional del momento o torque será dimensión de la fuerza por dimensión del brazo o acción. Muy bien, o brazo de acción. Muy bien, entonces, la ecuación dimensional del momento será entonces fuerza, ya la tenemos, ¿no? Fuerza es MLT menos 2, entonces la fuerza se reemplaza por MLT menos 2. Y un brazo, ¿qué es? Una longitud. Multiplicando tenemos entonces L por L, L cuadrado, ¿no? Entonces la ecuación dimensional del momento torque sería M, L cuadrado por L, y T a la menos 2. ¿En qué se mide? La fuerza se mide en newtons, ya dijimos, y un brazo es una longitud, se mide en metros.
¿Ya? ¿Tiene unidad especial? No. Muy bien, 7. Trabajo, energía o calor. Entonces, hemos colocado las 3 acá porque tienen la misma ecuación dimensional las 3. Muy bien. ¿Listo? Entonces, el trabajo, la energía o el calor, entonces, tienen la misma dimensión. Vamos a usar para esto el trabajo nada más. ¿Listo? La fórmula del trabajo es fuerza por distancia. Aplicando operador dimensional, entonces, fuerza es MLT menos 2, distancia L. Entonces, multiplicando sale MLT menos 2. ¡Ah, qué interesante! El momento y torque y el trabajo tienen la misma ecuación dimensional. Pero, ¿qué cosa ocurre? Como definición son diferentes. Por consiguiente, entonces, trabajo Newton por metro, ahora ya no va a quedar solamente como Newton por metro. Va a tener unidad especial. Newton por metro, cuando sea trabajo, energía o calor, se va a denominar joules. Muy bien. Listo. Ok, siguiente, potencia. La potencia P, ¿no es cierto? La potencia P, su fórmula más común es potencia es trabajo sobre tiempo. Muy bien, entonces la fórmula de la potencia, aplicando operador dimensional, sería esto, ¿no? Entonces, trabajo, ahí está su dimensión aquí, sobre tiempo T, ¿no? Entonces, simple, va con un T arriba con menos 1, T menos 2 menos 1 menos 3. Entonces, la ecuación dimensional de la potencia es ml cuadrado T menos 3. Sus unidades son el trabajo en joules y el tiempo en segundos. Entonces, joules sobre segundo, watt. Muy bien, chicos. Listo. Aprende más. Vamos a repasar un poquito lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Muy bien, comenzamos con el aprende más. Comprensión de la información. Volumen, dice, es largo por ancho por alto. Es otra fórmula, ¿no? Es lo mismo que hicimos. Vamos a aplicar operador dimensional. Ecuación dimensional del volumen es, el largo es una con L, ancho A y altura H, ¿no? Muy bien, entonces, por consiguiente, todos son longitudes, ¿no? Entonces, L por L por L, L cubo. Muy bien, densidad es M, es masa sobre volumen, ¿no? Entonces, dimensión sería lo siguiente. La densidad se simboliza con ρ, la masa M minúscula, V con V mayúscula. La dimensión de la densidad. La masa es M mayúscula y el volumen es L cubo. Por consiguiente, llevándolo en forma de multiplicación es ML menos 3. Muy bien, chicos. En 10 minutos continuamos con las clases. Voy a volver a mandar otro link para que puedan entrar, ¿ya? Entonces, nos quedamos por el momento aquí. Entonces, en el Aprende Más, Pregunta y 2. Entonces, en 10 a 15 minutos comenzamos con la segunda parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiempo solo nos dan 40 minutos. ¿Listo? Ok. Y ahí me pueden hacer las consultas. Vayan viendo vayan revisando todo lo que hemos trabajado. ¿Ok?